es un gusto estar acá y como le dijimos al intendente y al equipo, a nosotros particularmente nunca nos gusta que nos den la bienvenida, porque en realidad siempre tenemos la concepción de que no hablamos de distintos departamentos, sino que hablamos de un mismo país. Y como uruguayos siempre, por supuesto que Artigas nos representa y por ello acá nos sentimos que estamos en casa. Y nos sentimos que estamos en casa también con mucha satisfacción. Con satisfacción, en lo primer lugar, corresponde, y a través de Jessica, la directora departamental, expresar el orgullo que sentimos de los funcionarios que están en primera línea de acción. Porque nosotros podemos tomar decisiones, a veces en el acierto, a veces en el error, pero lo que permiten que la política llegue a donde tiene que llegar, que es a la gente, quienes permiten eso son los funcionarios. Los funcionarios que con el compromiso, con vocación de servicio, están en primera línea de acción, y en la persona de Jessica queremos transmitir ese orgullo y esa satisfacción que tenemos de su labor. Por otro lado, expresar la satisfacción de lo que es la coordinación interinstitucional. Y en ese sentido, en la persona del intendente, a quien le tengo un gran respeto y aprecio, también expresar la satisfacción de lo que es la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social con la Intendencia de Artigas. Esta actividad no da lugar a egos institucionales ni personales. Y en ese sentido, como Ministerio, sabemos y tenemos muy claro, lo hemos hablado mucho con la subsecretaria, con la directora de Desarrollo Social, con el equipo, que también está el director de Gestión Territorial, el coordinador del gabinete del MIDES, de la importancia que tiene la articulación con otras instituciones y el complemento, y lo que la gente necesita, y más en estos tiempos, que nunca podemos perder de vista, independientemente de cómo se ha llevado adelante la estrategia satisfactoria por parte del gobierno del trámite de la pandemia, no podemos perder de vista que estamos ante un fenómeno que puso en jaque a potencias mundiales. Países de vanguardia tuvieron que reaccionar, cada uno de su forma, con sus herramientas y demás, en una situación que realmente es una situación inusual. Y ante esa adversidad es cuando las instituciones más tienen que coordinar. Y ante la adversidad es justamente cuando los diferentes organismos nos tenemos que complementar por la gente. Sobre todo por la gente que resultó más afectada en virtud de esta pandemia. Y eso nunca lo podemos perder de vista. Entonces nosotros también venimos acá a agradecer a la Intendencia por ese trabajo articulado. Y decimos este agradecimiento o expresamos el estado de situación teniendo claro que acá hay dos cosas. Lo primero es lo que es el contexto en tránsito de la pandemia, mientras padecemos la pandemia, en donde se han tomado una cantidad de medidas, y sabemos cómo se ha trabajado en el departamento de Artigas, que tiene que ver con refuerzos en las asignaciones familiares, con una cantidad de canastas, con una cantidad de ayudas para que distintas personas afectadas puedan superar ese tipo de situaciones. Pero también el Ministerio de Desarrollo Social debe proyectar una vez que se supere la situación. Y esa superación dispone de dos cosas, que lo venimos diciendo a lo largo y ancho del país: herramientas y oportunidades. Nosotros trabajamos todos los días para que las personas tengan mayor cantidad de herramientas y mayor cantidad de oportunidades. En algunos casos se da en lo que son ayudas para salir de la situación. Y en otros casos proyectando esas oportunidades de cara al 2022, por ejemplo. En lo que son algunas ayudas, no queremos aburrir, pero vamos a hacer algunas referencias. Entre septiembre y diciembre, podemos decir que en el mes de octubre, de noviembre y diciembre se va a reforzar. Niños que reciben asignaciones familiares van a tener un refuerzo de 2.500 pesos por niño este año. Se pagó en septiembre, se va a pagar en octubre, podemos decir que también en noviembre, y en diciembre se va a pagar. Esta medida, que es con carácter económico, pero justamente para poder ayudar a superar desde ese punto de vista la situación, abarca en Artigas a 2.885 niños entre 0 y 3 años. Y podemos confirmar que hasta fin de año, en forma mensual, se va a dar ese refuerzo. Para el año 2022, las acciones se enmarcan en un plan de primera infancia que, con el correr del tiempo, van a tener algún detalle mayor
al respecto. Yo hablaba de herramientas y oportunidades y el convenio que decía el intendente va en esa línea. El convenio que intenta promover el desarrollo de productores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad nos va a permitir también en el trabajo conjunto poder identificar y poder dar esas herramientas que también permitan tener una oportunidad. Por eso también celebramos este convenio y el esfuerzo conjunto interinstitucional también va a permitir que diferentes personas tengan otro tipo de posibilidades para salir adelante. Por otro lado, hablábamos con el intendente y con los distintos equipos, se vienen nuevos programas en el MIDES. Con humildad, lo decimos, pero con absoluta determinación, mejores que algunos programas que heredamos. Por ejemplo, el programa Uruguay Trabaja no va a estar más, va a ser sustituido por un nuevo programa que se llama Accesos, que es un programa que, para que se hagan una idea básica de la situación, Uruguay Trabaja, la retribución que recibe cada participante es de 11.444 pesos. El programa Accesos, con la misma cantidad de participantes, va a pasar a retribuir 18.000 pesos. Pero a su vez, el programa Accesos promueve, una vez que se termina la parte de trabajo protegido, es decir, tarea de valor social, agrega una segunda etapa que hoy no existe, que tiene que ver con que empresas que absorban participantes de Accesos tengan una exoneración patronal hasta el año. ¿Por qué? Tratamos de vincular el trabajo social, el desarrollo de la tarea protegida con empresas en una segunda etapa con exoneraciones de aportes patronales para buscar la salida definitiva, para buscar la superación definitiva, la autonomía y la independencia de las personas y los participantes, porque si nosotros hacemos que las personas perpetuamente dependan del MIDES, las estamos condenando a un hecho que, la verdad, nos negamos a transitar ese camino y los esfuerzos van por otro lado. A su vez, en el caso de Uruguay Trabaja, después de 10 años, es un programa que solo el 8% de participantes logró tener un empleo formal por más de 3 meses. Claramente nosotros queremos elevar esa cifra de participantes que logren sostener ese empleo formal y, por lo tanto, mayor autonomía e independencia, como decíamos. Hay un tema que lo hablamos mucho también en la reunión que tuvimos con los equipos, que ya estamos en la recta final del análisis, pero se los quiero comentar. Ustedes vieron que las asignaciones familiares del Plan de Equidad, cuando una persona consigue un trabajo formal y pasa un límite muy bajo, pierde la asignación familiar. Esto afecta a la formalidad y también disminuye las herramientas, porque con toda razón, o mejor dicho, se entienden cuando en diferentes circunstancias hay personas que tienen temor de que la búsqueda de la formalidad pueda generar la pérdida de la asignación familiar sin tener una certeza en cuanto al futuro. Entonces nosotros estamos promoviendo desde el MIDES y estamos en las últimas conversaciones con el Ministerio de Economía que en el año 2022, en una prueba piloto, puedan convivir sin límite las dos situaciones. La de las asignaciones familiares con la formalidad del trabajo. Es decir, para poner casos concretos, si una persona que recibe una asignación familiar se pasa del monto para el año 2022, lo que estamos promoviendo nosotros es que durante ese año no se le retire la asignación familiar. Esto incentiva la formalidad del trabajo, pero también aporta otra cosa, herramientas para revertir situaciones de vulnerabilidad. A nivel país, cuando asumió el nuevo gobierno, había aproximadamente 837.000 personas en una situación vulnerable desde el punto de vista económico y social. Claramente, para poder mejorar la situación tenemos que dotar de esas herramientas que permitan la superación que estamos haciendo referencia. Si vamos al caso de Artigas, concretamente este tipo de medidas, en caso de prosperar, que estamos en las últimas conversaciones, estamos hablando que hay casi 9.000 beneficiarios directos de las asignaciones familiares. Pero si tomamos el núcleo, es decir, los integrantes por hogares que reciben estas asignaciones familiares, estamos hablando de aproximadamente 34.000 personas que estarían en el marco de una medida de estas características que permite mayores herramientas
y mayor cantidad de oportunidades. Por tanto, como verán, estamos obviamente que haciendo todo lo que está a nuestro alcance en un trabajo institucional para sostener los efectos sociales que la pandemia provoca, pero claramente estamos proyectando, conjunto con otros planes, como tiene que ver primera infancia y demás, para la superación y para que este ministerio opere como trampolín y que las personas puedan salir adelante, tener una mayor autonomía y una mayor independencia. Así que, bueno, a modo de algunas referencias, algunos ejemplos de las conversaciones que hemos tenido. Señor ministro, ¿me permite? ¿Cómo no? Nosotros acabamos de venir a una conferencia de prensa con una directora de INAU y ella ha manifestado que la pobreza infantil aumentó en un 100% en el departamento de Artigas y que estamos en segundo lugar en la explotación sexual de menores. El MIDES, el Ministerio de Desarrollo, ¿qué va a hacer de los 1.200 niños pobres, extrema pobreza, a 2.800? ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo? Una pregunta, ¿dónde surgen esos datos? Del INAU. Pero... Recientemente nos dio la directora. No, pero a ver, vamos a ser bien precisos en las informaciones, más cuando son informaciones que tienen un alto impacto en la sensibilidad. Yo no me expreso de datos que desconozco su oficialidad. Con eso no estamos diciendo ni que sí. Permítame, usted me hace la pregunta que con mucho gusto yo voy a dar la respuesta que considero pertinente. Y la respuesta que considero pertinente es la siguiente. Yo al voleo, en un tema de esa sensibilidad, no me expreso. Y hay que ser muy cuidadoso en la información. ¿Son datos del INE? La directora lo dijo hace instantes. Una cosa es lo que diga la directora y otra cosa es la fuente. Entonces, en eso, todos los protagonistas, todas las personas que de una u otra manera estamos vinculados a la opinión pública, tenemos que ser quirúrgicos en nuestras expresiones. Yo no me expreso en datos que no sé de dónde provienen, porque estaría siendo un irresponsable. Y en el lugar que estamos nosotros, se imaginará, permítame, en el lugar que estamos nosotros, nos tiene que caracterizar la responsabilidad. Yo lo que le puedo decir, como datos que tenemos nosotros, que para que se haga una idea, cuando asumió el nuevo gobierno, en Artigas, aproximadamente 15.000 menores de edad estaban en una situación de vulnerabilidad social. Después de bonanza económica, después de los mayores años de crecimiento, 15.000 menores de edad aproximadamente se encontraron en una situación de vulnerabilidad. De estos 15.000, más de 3.000 de 0 a 3 años. Vaya si el gobierno de la coalición plural asumió con situaciones de mucha adversidad, pese a esos años de bonanza que lamentablemente a muchos uruguayos, y aquí no es la excepción, la bonanza le pasó por el costado. Pero más allá de eso, justamente en virtud de esa información oficial que tenemos, es que proyectamos medidas con las características que yo acabo de desarrollar. Ahora, para que yo haga una afirmación sobre otros datos, primero quiero conocer la fuente. Con mucho gusto que se nos suministre la fuente de información, la cual ni acreditamos ni desacreditamos porque no nos corresponde a nosotros, y en un tema de alta sensibilidad como el que estamos hablando, cuando tengamos elementos de... No hay 2.800 niños en extrema pobreza. ¿Usted me escuchó lo que yo dije? ¿Usted me escuchó? Si usted me escuchó, yo no le debería repetir que no estoy ni acreditando ni desacreditando. Le estoy diciendo que en virtud de la posición responsable que debemos asumir, yo no me expreso al voleo por cifras, por datos del cual desconozco la fuente. Por lo tanto, no doy ni por bueno ni por no buenos. Por tanto, estamos a la orden siempre de recibir elementos. Ahora. Mire, pero ¿sabe por qué le digo que no tampoco lo desacredito? Mire qué interesante. Porque si yo le digo que en Artigas, el nuevo gobierno después de una bonanza económica, asumió con 15.000, en Artigas solamente, menores en situación de vulnerabilidad, una pandemia, obviamente que de las características que estamos hablando puede agravar la situación. Obviamente. Porque durante muchos años que se hablaba mucho de políticas sociales, creo que la pandemia dejó al descubierto que estamos hablando de políticas sociales durante años frágiles, que no eran sólidas.
que no oficiaron de sostén ante una situación extraordinaria como la que el mundo está padeciendo. Por tanto, si yo aplico el punto de partida del nuevo gobierno y también hago una valoración de la pandemia, no hay datos que yo tenga elementos para desacreditar, pero tampoco para acreditar. Entonces lo que estamos diciendo es que con la apertura y con la humildad de siempre, dispuestos a recibir información, conociendo las fuentes y haciendo los análisis correspondientes con la responsabilidad correspondiente y con la seriedad correspondiente. ¿Tenemos menos pobres o más pobres que el gobierno anterior? Bueno, las cifras se presentaron sobre el año 2020 y las cifras no pueden sorprender. Si el Uruguay el 1 de marzo de 2020 tenía aproximadamente 837.000 uruguayos, 837.000 uruguayos en una situación de vulnerabilidad, en donde informes internacionales, por ejemplo, de las Naciones Unidas, en el año 2016, ya advertía que si no se tomaban ciertas medidas podía incrementarse la pobreza. Incluso se hablaba de entre 98.000 y 128.000 por parte de Naciones Unidas en el año 2016. ¿A usted le sorprende que con la pandemia, partiendo de este punto de partida, se pueda generar mayor cantidad de pobres? ¿Le sorprende? Yo creo que no. Buen día. En el comienzo del inicio de la campaña del presidente de la calle Pou, cuando ustedes recorrían el país, en Bella Unión puntualmente, se había hablado, inclusive los candidatos de la oposición a lo que es el Partido Nacional, habían hablado que el Ministerio de Desarrollo Social iba a retirar las tarjetas de MIDES y iba a retirar los servicios, los apoyos sociales que tiene todo el país. ¿Cuál es la respuesta luego de que ha pasado un año y algo de gobierno? ¿Sigue esos beneficios o inclusive se han aumentado? Los que describen, y más en la actividad política, los que definen a las personas, más que las expresiones, son las acciones. Creo que está más que claro la ayuda que ha dado el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la pandemia y las proyecciones como las que yo acabo de decir. Por tanto, el Ministerio apuesta a mayor cantidad de herramientas y mayor cantidad de oportunidades. Y eso tienen que ser dos conceptos que deben transitar a lo largo y ancho del país y en todas las direcciones que componen el Ministerio de Desarrollo Social. Las ayudas están a la vista. ¿Saben cuánto fue en total que desde que comenzó la pandemia hasta ahora la cifra económica complementaria con la cual el MIDES dio diferentes apoyos que tienen que ver con las canastas, con refuerzo de asignaciones familiares, con las canastas de emergencia, etcétera, etcétera? Aproximadamente 380 millones de dólares extra de lo que son el presupuesto estructural. Es decir, lo que estoy hablando en forma complementaria. Está claro que la intención es esa generación de herramientas y oportunidades y sobre todo para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y a partir de esa situación necesitan de esas medidas para poder superarse, salir adelante y tener mayor autonomía e independencia. Puntualmente, don Bella Unión, ¿cómo se trabaja desde el Ministerio, dado que Bella Unión siempre se lo catalogó, principalmente en los 15 años anteriores, como estaba olvidado? Bueno, hoy justo tuvimos una reunión para fortalecer el trabajo del MIDES en Bella Unión. Por tanto, acá, y vuelvo al concepto que decía en un principio, siempre estamos hablando del mismo país y uno siempre quiere hacer los esfuerzos para la mayor accesibilidad a herramientas y oportunidades a lo largo y ancho del país. No se construye de un día para el otro. Nosotros no podemos en este plazo corregir, mejorar o profundizar una cantidad de acciones que sean mágicas de un día para el otro. Pero ahora, por supuesto que hay una consigna que tenemos en el MIDES y aplica, y es una actitud que es el ni una persona por perdida. ¿Eso quiere decir que no haya casos donde haya alguna persona que estén requiriendo cuanto antes una ayuda y se nos notifique? No, quiere decir que la actitud de todo funcionario del MIDES tiene que ser de que no se puede mirar para el costado ante situaciones de complejidad desde el punto de vista de esa vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotros seríamos muy injustos, y no representa para nada la filosofía, tendiendo al olvido en diferentes situaciones del territorio. Ministro, buen día. Buen día. Usted, bueno, el Ministerio está cumpliendo con el fin que fue entregado. Se ha hecho una inversión importante, lo acaba de decir usted.
hay proyectos importantes, pero Artigas tiene una particularidad. Aumentan los asentamientos, quiere decir que hay niños que están en situación crítica. ¿Se le ha planteado esa problemática? ¿Existe una solución para terminar de una vez con eso? Bueno, primero, los niños estamos proyectando un plan de primera infancia muy importante. De hecho, si bien el plan de primera infancia es para el año 2022, yo les dije que 2.885 niños de 0 a 3 años en Artigas que reciben la asignación familiar Plan de Equidad van a tener un refuerzo de 2.500 pesos por niño, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Acciones que describen las intenciones, porque si no es mucho diálogo, pero nosotros tenemos que brindar ejecutividad. Ahí hay una acreditación de la importancia que le damos a la primera infancia. Si hablamos de proyección al año 2022, estamos proyectando más técnicos acompañando a las familias, estamos proyectando programas como el de teleasistencia, que si bien lo presencial es insustituible, las herramientas informáticas y tecnológicas nos permiten complementar. Y en ese sentido, ¿por qué no aprovechar ese complemento a través de herramientas como la de la teleasistencia? Estamos proyectando para el año 2022, mire este componente que consideramos muy valioso, el componente hábitat para el desarrollo. ¿Qué significa? Que cuando diferentes asistentes, cuando técnicos van a una casa y ven que hay dificultades de la crianza relacionadas a algo de la vivienda, del hogar y demás, se disponga de un fondo para poder dar ayudas a corregir situaciones que pueden hacer más compleja la crianza y el desarrollo y la evolución de ese niño. Esto para el año 2022. También para el año 2022 proyectamos el bono crianza, en donde se va a estar la ayuda focalizada en productos y elementos de primera infancia. Para el año 2022 también estamos proyectando fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados con el eje en primera infancia. Para el año 2022 también estamos trabajando para el diagnóstico social de los recién nacidos, fortaleciendo las maternidades públicas a los efectos de hacer un mayor seguimiento y verificar la evolución que tiene el niño con el correr del tiempo. Para el año 2022 también estamos mejorando los sistemas de información con otros organismos del Estado, porque eso nos permite ser mucho más justos en la inclusión o en la exclusión de prestaciones del MIDES. Es injusto que una persona que no cumpla los requisitos reciba una prestación del MIDES, pero mucho más injusto que una persona que sí cumple los requisitos esté por fuera. Y los sistemas de información nos permiten tener una conexión con otras instituciones que nos va a llevar a una mayor justicia de los efectos del ingreso de personas a este tipo de prestaciones. Por lo tanto, estas son las acciones que proyectamos. Cuando en el año 2022 nos toque volver, vamos a poder decir, porque estamos trabajando para ello, que las acciones también van a describir nuestro espíritu y nuestra determinación de contribuir con la primera infancia. Para todo esto que anuncia, ¿se necesita personal? ¿Habrá un llamado para funcionarios y poder atender a todos los que ustedes... Por supuesto, en todo el país se proyecta 70 técnicos más. La directora Cecilia Sena de Desarrollo Social está trabajando en ello. Después se proyectan 35 técnicos más en teleasistencia. Ahí estaríamos en 105. Por otro lado, 2 técnicos por cada maternidad pública del país. Ahí estamos en 46. Por lo tanto, fíjese que estamos proyectando con seriedad, en forma quirúrgica, también disponer de recursos humanos que permitan ese acompañamiento. Porque aparte es muy importante, así como va a estar el bono crianza y todas esas ayudas como las que estamos desarrollando, contar con el apoyo de todo punto de vista, el apoyo humano, el apoyo social, el apoyo de esas familias que muchas veces, producto de la adversidad, producto de las circunstancias, están por bajar los brazos y también necesita de esa persona que esté ayudando en ese sentido, en esa dirección de poder retomar y poder salir adelante. Por lo tanto, como verá, estamos con mucho trabajo por delante, con muchísimas ganas y con los grandes equipos que tenemos acá, estamos convencidos de que vamos a ir mejorando. No hay soluciones mágicas. Esto no es de un día para el otro. Ministro, usted hablaba justamente del programa de infancia y bueno, de los esfuerzos que van a haber al respecto. ¿Esto anula lo que hacía Crece Contigo, que tenía el mismo objetivo? ¿Continúa como está esa? Profundiza, mejora, sensiblemente. Acá lo que está bien se mejora, lo que está mal se corrige, no hay misterio. Para poner un ejemplo, una de las cosas que vamos a trabajar
son, yo hablaba de los cuidados con el eje en primera infancia. No toda familia tiene un CAIF cerca. No a toda familia le sirve el horario que cumple el CAIF si es que lo tiene cerca. Entonces nosotros vamos a fortalecer las becas de inclusión socioeducativa, que son becas donde el niño puede ir a un privado, financiado por parte del MIDES, a los efectos de desarrollar justamente, más en una edad tan clave, y que no sea rehén de que no haya un CAIF cerca o que el horario no le sirva. Y esto permite también al resto de los integrantes del hogar poder salir a buscar laburo, poder salir a buscar oportunidades. Entonces, a veces, sin éxito afortunadamente, se pretendieron poner fantasmas donde no los hay. Y aparte, ¿por qué no los hay? Porque está en la cultura de nuestro país, están nuestras tradiciones. El Uruguay siempre, independientemente de los gobiernos que fueron modificándose, que fueron cambiando y demás, ha tenido, en términos generales, la cultura de mantener las cosas que están bien y corregir las cosas que están mal. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un debate maduro, un debate sensato, un debate serio, en donde se confronten ideas, por supuesto, la cantidad de veces que sea necesario, pero sin hacer alarde a situaciones dramáticas que, lejos de ocurrir, nosotros estamos ocupándonos sobre todo de quienes se encuentran en la situación vulnerable. ¿Cuándo los uruguayos vamos a dejar de ver hermanos comiendo en los contenedores? Hay que trabajar todos los días. Si yo le digo una fecha, se imaginará que estaría hablando en forma un tanto irresponsable. Claramente son realidades que duele. ¿A quién no le duele? Lo primero, ¿sabe para mí lo que es? La actitud de no acostumbrarnos a lo que no es normal. Porque suceda, no podemos legitimarlo como normal. Eso es lo primero. Cuando hablamos de ni una persona por perdida nosotros, vamos mucho a la actitud. ¿Y por qué vamos mucho a la actitud? Porque puede pasar que una persona que trabaja en lo territorial y en eso, son tantas las situaciones que ve, que termina dándolas como parte de la realidad. Y nosotros queremos rebelarnos contra esa realidad. Y se trabaja mucho con oportunidades. Nosotros también trabajamos en el cupo MIDES en lo que tiene que ver con oportunidades laborales, lo que tiene que ver con inserciones sociales, lo que tiene que ver con inserciones culturales. Y por supuesto que requiere un trabajo intenso, diario, no dando a nadie por perdido y con mucha determinación a no acostumbrarse a situaciones que no son normales. No es normal que haya un uruguayo viviendo de la forma que usted está describiendo. La última de mi parte, bueno, se ha encontrado a nivel nacional depósitos con distintos elementos que venían de la gestión anterior. ¿Cuál fue la realidad, si tiene la información, del departamento de Artigas, eventuales irregularidades que se pudieron detectar, digamos? Bueno, es una buena pregunta porque una de las cosas que inauguramos hoy es la sala de inclusión digital para jóvenes, en una articulación también con el INJU, para que se haga una idea de la importancia, y más en estos tiempos de valorar cada insumo y cada herramienta. Parte del equipamiento que va a tener esta sala que vamos a inaugurar hoy proviene de uno de esos contenedores que estaban olvidados en un depósito. Fíjese la importancia. Ya se están entregando, por otro lado, sillas de ruedas, ya se están entregando andadores, porque lo que pasó acá, lo que más duele, lo que pasó, no es solamente la presencia de insumos en un contenedor que llegaron en el año 2018-2019. Lo malo es que había gente que estaba esperando esos insumos. Eso es lo malo. Eso es lo peor. Va mucho más que tema de administración. Es que es muy injusto personas necesitando sillas de ruedas, andadores y demás, y que esos insumos estén en un depósito en vez de que estén apoderados por estas personas que lo están necesitando. Pero como hubo una cantidad de cosas que se lograron captar, había casi 2,5 toneladas de insumos, rápidamente la Secretaría Nacional de Cuidados con la Dirección de Discapacidad se movió al punto que en 13 días lograron sacar estos insumos y en los próximos días siguientes se logró ya empezar a distribuir por el país. Y para Artigas, en la sala de inclusión digital entre el INJU y bueno, por supuesto que va a estar la Intendencia, lo que tiene que ver con computadoras y demás, que fueron encontradas en ese contenedor, van a resultar parte del equipamiento de la sala. Todo se puede optimizar. Ministro, los organizadores de las ollas populares tienen apoyo de MIDES. ¿En qué está eso? ¿Qué es lo último que no? Organizadores de ollas populares
tienen. ¿Sí? Y por supuesto. Y demás, ¿por qué pedían? Bueno, pero para pedir el techo es infinito. Acá se dijo que se iba a apoyar y se iba a ayudar y se está ayudando. Hay convenios, el INDA está ayudando y estamos haciendo una evaluación de la alimentación en su conjunto, también a lo largo y ancho del país. Las ollas populares es uno de los varios elementos que integran el análisis sobre alimentación.